Rabenu Shalom Aleichem, bienvenidos a la primera emisión de la segunda temporada de I Stand with Israel. Para poder entender por qué la civilización occidental es tan distinta al mundo musulmán, es necesario entender y conocer la historia del Islam. Este programa se llama Islam 1400 años de historia. Era el siglo VII cuando el profeta Mahoma comenzó a predicar el mensaje que supuestamente el arcángel Gabriel le había revelado. El profeta Mahoma se consideraba como el último profeta de su religión. Y este mensaje comenzó a predicarlo en su natal Meca. Durante 12 años trató de reclutar a sus conciudadanos, pero logró tan solo convencer a sus familiares y algunos de sus amigos más cercanos. Entonces Mahoma decide ir a Medina, que en aquel momento era el centro judío, el centro donde los judíos vivían, donde hacían comercio. Mahoma pensó que predicando su religión se ganaría el respeto de los judíos en Medina. Así es que el profeta tomó prestado muchas cosas o gran parte del Antiguo Testamento para hacer de su religión más aceptable que entre los judíos. Entonces Mahoma pensó en exponer las similitudes entre su religión, entre la religión que él se había inventado y el judaísmo. Por eso es que hay tantas similitudes entre el judaísmo y el islam. Es que realmente existen muchísimas similitudes entre el judaísmo y el islam. Por ejemplo, los judíos no comen cerdo, los musulmanes tampoco lo hacen. Tanto judíos como musulmanes rezan varias veces durante el día. Los judíos ayunan durante el Yom Kippur y los musulmanes ayunan durante la fecha del Ramadán. A pesar de los intentos de Mahoma por convencer a los judíos que lo aceptaran como último profeta y que aceptaran su mensaje, fue totalmente inútil. Los judíos no aceptaron ni la condición de profeta de Mahoma ni su mensaje. Entonces el profeta se volvió contra ellos. Mahoma no solamente expulsó a muchos, sino que asesinó a los que se negaban a abandonar su tierra. El Islam, de ser un movimiento religioso, pasó a ser un movimiento político con fachada de religión. Mahoma se convirtió en un guerrero militar y convirtió a los judíos y cristianos que vivían en Medina en dhimmis o ciudadanos de segunda categoría. La única oportunidad que los judíos y cristianos tenían de permanecer con vida era o bien convertirse al Islam o pagar la jizya o el impuesto a la protección, que consistía en mensualmente entregarles todas sus pertenencias a una autoridad musulmana. Que en muchas áreas de Medina los judíos y cristianos llevaban collares como comprobante de que habían pagado su impuesto a la protección. La estrella amarilla que se usó durante la Segunda Guerra Mundial realmente no es invención de los alemanes, es invención del segundo califa de Irak en el siglo IX y era utilizada para identificar a los judíos en la calle. Los judíos y cristianos perdieron sus derechos civiles y políticos.
no tenían ni siquiera libertad de culto. Los judíos, por un lado, no podían sonar el shofar y los cristianos no podían hacer sonar sus campanas de sus iglesias. No podían pensar siquiera en construir sus templos. Los judíos fueron considerados como neyes, que significa suciedad o inmundicia, y asimismo eran tratados. Si un judío y un musulmán iban caminando por el mismo andén, el judío debía cruzarse del otro lado de la calle para no ensuciar con su inmundicia al musulmán. A medida que el Islam se expandía, más gente se convertía en dhimmis o ciudadanos de segunda categoría. El Islam creció y se fue expandiendo hasta conquistar la ciudad santa de Jerusalén, y allí mismo se impusieron las leyes de Medina. Era el año 1090 cuando el pontífice romano mandó a los cristianos a liberar Jerusalén y salvar a los cristianos que estaban sometidos por los musulmanes. Por eso fueron lanzadas las cruzadas. Jerusalén permaneció bajo el control del Islam hasta 1967, cuando el Estado de Israel la liberó en el marco de la Guerra de los 6 días. Solo a partir de 1967, los judíos, cristianos y musulmanes pudieron orar bajo el mismo cielo, el cielo de la ciudad santa de Jerusalén. Durante 300 años, desde 1090, los cruzados lucharon contra los musulmanes, y en el año 1300 los cruzados desaparecieron sin poder vencerlos. El Islam siguió expandiéndose, llegando a China, llegando a India, a Europa Central, conquistando España y cambiándole el nombre a Andalucía. Durante los años 1600, el Islam había conquistado más territorio que el que había conquistado el Imperio Romano durante su apogeo. Durante la Revolución Industrial, los europeos se hicieron de un ejército fuerte con el que lograron frenar el Islam. El Islam recorrió un buen trecho hasta ser detenidos en las puertas de Viena en el año 911 según el calendario islámico. Podemos entonces comprender que la fecha 9/11 no fue algo que se escogió al azar, no fue algo que Osama Bin Laden escogió al azar, sino que se trata de una fecha simbólica, ya que para esa fecha del calendario islámico el ejército europeo logró frenar el Islam. Pero no fue hasta 1924 cuando llegó realmente el final del califato, cuando el presidente turco Atatürk, quien era secular, llegó al poder de Turquía. Con él, las mujeres lograron tener derechos civiles y políticos. Lograron tener la libertad de escoger a sus maridos. Ya no tenían que usar la burka o la hijab, o su manto típico de los musulmanes. Aún hoy en día los musulmanes odian la figura de Atatürk porque lo consideran un agente judío. Para 1924, que fue la época en que llegó a su final el califato,
ya el Islam tenía 1400 años de existencia y habían muerto alrededor del mundo a manos del Islam 270 millones de personas. Y para aquella época, ojo, todavía no habían armas de destrucción masiva, no habían armas nucleares. Quienes perecieron en manos del Islam murieron a filo de espada. Después de 1924, el mundo pensó que el califato ya no resucitaría, pero en Medio Oriente, en el último siglo, pasaron dos cosas fundamentales. Uno, que el descubrimiento de petróleo en Arabia Saudita, lo que le otorgó al mundo árabe un gran poder económico. Y segundo, que en 1979 llegara al poder el Ayatollah Khomeini, que le daría al mundo musulmán también poder político. Que el Islam tiene dos principios fundamentales que nos van a ayudar a entender la realidad política de Medio Oriente en nuestros tiempos. El primer principio fundamental que debemos conocer del Islam es la ley del taquiyá, que es la ley de la mentira y el engaño. Un musulmán puede jurarle, mi amigo, con la mano en el Corán, que le está diciendo la verdad, pero él sabe que está diciendo mentiras. Y a él no le va a importar porque sabe que su religión lo va a perdonar porque está promoviendo la causa del Islam. Y el segundo principio fundamental del Islam es el Tratado de Al-Hudaybiyah, que es el principio islámico de la guerra y un modelo sobre cómo engañar al enemigo. El profeta firmó un acuerdo de 10 años con sus enemigos en Medina. Durante 2 años se hizo de un ejército fuerte y a los 2 años de haberse firmado el proceso de paz, lo rompió y sin que sus enemigos que esperaran, sus enemigos confiando en que él iba a respetar el acuerdo de paz que se había firmado, fueron atacados por sorpresa y la ciudad de Medina cayó en un lapso de 24 horas porque no se esperaba el ataque. Un ejemplo que yo les puedo dar del Tratado de Hudaybiyah fueron los acuerdos de Oslo. ¿Quién no se va a acordar de la imagen de Bill Clinton siendo testigo de cómo Yitzhak Rabin y Yasser Arafat estrechaban sus manos en símbolo de paz? Cuando la prensa jordana y la prensa egipcia criticaron a Yasser Arafat aquel día del año 93 por el acuerdo que estaba haciendo con el enemigo sionista, él simplemente dijo esta frase: recuerden al Hudaybiyah. El mundo musulmán sabía a lo que se refería Arafat con esta frase: recuerden a al Hudaybiyah. Quienes no sabían a lo que se refería era el mundo occidental.
Con esta frase, Yasser Arafat les decía al mundo árabe que no se preocupara, que no pasaría mucho tiempo antes de que él rompiera con ese tratado de paz. Y precisamente 8 años después, antes de cumplirse los 10 años que era el acuerdo de paz, se desata la segunda intifada. Por esto mismo es que cualquier tratado que se firme con Irán o con cualquier país del mundo árabe, para ellos no significa absolutamente nada. Solo es una mentira, una treta para después terminar con Israel y con el mundo occidental. Eso es darle tiempo para que el enemigo árabe, el enemigo persa, se arme, se haga de un ejército más fuerte, y en el caso de Irán, que éste pretendía llenarse de armamento nuclear para después atacar a Israel y a los Estados Unidos. De esta forma llegamos al final de una emisión más de I Stand with Israel.